El movimiento Un Solo Uruguay mantuvo el pasado 10 de septiembre una reunión con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. En esta jornada se hizo público el documento que le presentaron a Azucena Arbelech y su equipo de trabajo, en donde se incluyen propuestas de medidas para implementar en 6 áreas diferentes, en lo que tiene que ver con comercio, con turismo, con comercialización de productos agropecuarios, refinanciación de deudas, captación de inversiones extranjeras y repatriación de capitales. Para conocer en detalle cuáles son las propuestas, estamos en contacto con Marcelo Nogué, referente del movimiento Un Solo Uruguay, a quien le damos la bienvenida en Tiempo Agrario. ¿Cómo está, Nogué? ¿Cómo anda? Muchísimas gracias por llamar. En estas 6 áreas se centran las propuestas del movimiento Un Solo Uruguay para que, se supone, el Uruguay y los uruguayos tengan un mejor desempeño y funcione mejor el país y la economía. Sí, efectivamente. A ver, el centro siempre nuestro ha sido el empleo. De hecho, cuando surge el movimiento, surge después de 4 años de pérdida de empresas y por ende de trabajo en una cantidad de aproximadamente 10.000 puestos de trabajo por año. Esto obviamente que se agudizó ahora con el tema de la pandemia. Por lo tanto, a los reclamos planteados históricamente de competitividad, de baja costo del Estado, entendíamos que era necesario tomar un conjunto de medidas en el corto plazo, teniendo en cuenta la coyuntura. Vale decir que esto sería una especie de plan de emergencia para el sector empresarial. Es un plan de emergencia justamente para que las empresas puedan mantenerse abiertas o puedan volver a abrir para poder generar el empleo necesario. Es, digamos que, medidas que se necesitan para no seguir cayendo en la actividad. Y ahí, como tú dijiste, son 6 puntos que uno lo podría definir en 3 grandes áreas. Una que está vinculado a los costos que tienen las empresas, básicamente en comercio y en turismo, que hacen que para muchos pequeños comerciantes y medianos se haga insostenible. Y estamos hablando de tarifas públicas, que como todos saben, hay una tarifa comercial que es bastante superior a la tarifa familiar, obligatoriedad de la facturación electrónica, que implica que cualquier almacén, tienda o kiosco tenga que pagar 3-4 mil pesos por mes para mantener el servicio de facturación. Eso sería como una primera rama. Una segunda rama que está vinculado a todo el tema financiero y rol de los bancos para el desarrollo. Ahí estamos hablando de, por ejemplo, la financiación en la comercialización de productos agropecuarios, porque como todos saben, cuando se vende ganado, por ejemplo, se cobra a los 40-45 días, o sea que cuando el consumidor final en China ya comió el churrasco, al productor uruguayo todavía no se le pagó el ganado. Lo mismo pasa o algo similar con la lechería, con la agricultura. Entonces entendemos que ahí hay un rol importante del sistema financiero, junto con la refinanciación de deudas, para darle tiempo a las empresas para que paguen sus deudas y puedan de esa forma mantenerse abiertas. Y una tercera línea que es políticas de desarrollo para la captación de capitales, tanto extranjeros como nacionales, ¿no? ¿Y qué podemos decir de esta última área? ¿Es lo mismo el tratamiento que debe dispensársele a un inversor nacional que a un extranjero? Acá estamos hablando de captar o abrirle las puertas a los uruguayos que se llevaron la plata y que hoy quieren volver. Por lo tanto, acá no estamos hablando de inversión nacional con capitales que ya están acá adentro. Y ahí entendemos que hay... Estamos hablando de esos varios miles de millones de dólares de uruguayos que están invertidos o depositados simplemente en un banco en el exterior. Exactamente, que hoy, por conversar y por contactos, sabemos que hay muchos que quieren volver con sus capitales, porque, bueno, todo esto de la pandemia los hizo repensar en su familia, en el lugar donde quieren desarrollarse y vivir. De acuerdo a lo que expresaba en su momento Astori, la estimación es que hay entre 18 y 20 mil millones de dólares, tanto fuera del Uruguay como en las casas que no están dentro de los sistemas bancarios. Por lo tanto, hay que darle y abrirle las puertas para que esa gente, que no es plata mala vida, sino que es plata que fue sacada del Uruguay, pueda volver. Y ahí lo que hacemos es una suerte de cobro de un impuesto que planteamos que 2/3 de ese impuesto vayan a rentas generales para tratar de tapar por lo menos por un año parte del déficit brutal que tenemos, y el otro tercio vaya a políticas específicas de desarrollo que plantea el gobierno, por ejemplo, la construcción de viviendas sociales. Si uno habla
que afuera del país hay 20.000 millones y se habla de que se pueden traer de vuelta el 50%, estamos hablando de 10.000 millones. Con un impuesto del 12%, que es más o menos lo que se podría pensar, con este criterio estamos hablando de que podríamos tener 800 millones de dólares que se aporta a rentas generales y 400 para políticas, algún tipo de política que se quiera llevar adelante. Entonces nos parece importante incentivar esto, y así como la traída de capitales extranjeros con un criterio de desarrollo. ¿Para invertir en qué, Nogué? Ahí va, entendemos que la captación, como ha venido siendo históricamente en Uruguay, que es que vengan los capitales a cualquier cosa, no genera desarrollo, o no tiene por qué generar desarrollo. Por ejemplo, si alguien viene y compra un pedazo de campo, o instala o compra un hotel en Maldonado, en definitiva no aporta nada nuevo, y compite, al ser capitales que tienen beneficios fiscales, compiten de forma desigual con los que ya están instalados. Entonces, el planteo nuestro es, captemos capitales extranjeros para algunas cosas que el Uruguay necesite y quiera desarrollar. Por ejemplo, la industria textil, que está deshecha en el Uruguay, desapareció. Por ejemplo, la industria pesquera, lugares donde en realidad se generen trabajos genuinos y nuevos. Porque venir a hacer lo mismo que ya todo el mundo hace y no aporta, en general no aporta nada. Entonces entendemos que hay que cambiar un poco la visión. ¿Qué receptividad encontraron en las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas? Fue una reunión extensa de 1 hora y media, con todas las medidas que están planteadas en el documento, explicadas en algunos casos. Tuvimos por lo menos receptividad a escuchar. Veremos si se logra instrumentar alguna. A nosotros una de las cosas que sí nos parece una ventaja es que coincidimos con el equipo económico de que la reactivación y el empleo se va a generar desde el sector privado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es buscar las medidas que permitan que eso ocurra, ¿no? Nogué, por lo que tengo leído del proyecto de ley de presupuesto, estas medidas que ustedes están proponiendo no están en términos generales contempladas en ese documento. No, la verdad no sabría decirle, que entendemos que algunas capaz que sí, algunas planteos capaz que sí, pero hay otras que son de definición política del Ejecutivo. Por ejemplo, esto de la estrategia para captar capitales. Por ejemplo, la refinanciación bancaria. Son muchas cosas que en realidad son de gestión y que son de coordinación con otros organismos del Estado. Algunos planteos que hacemos sobre la DGI, que hacemos sobre Antel, sobre OCE, nos parece que con gestionar estas propuestas es suficiente. El tema presupuesto es todo otro capítulo aparte. A nosotros nos cuesta mucho hablar de presupuesto, porque en realidad el planteo nuestro es que hay que bajarlo, porque en realidad Uruguay no sostiene más un presupuesto de 14.000 millones de dólares por año, y en realidad, bueno, el presupuesto actual en el quinquenio aumenta un 6% en valores reales, y bueno, se espera que el déficit fiscal baje a partir del crecimiento del PBI. Si no hay medidas para que haya inversión y crecimiento del PBI, esta disminución del déficit fiscal no va a ocurrir. ¿El Movimiento Un Solo Uruguay ha analizado este proyecto de ley? No, hemos tomado la decisión de no analizarlo por varios motivos. Primero, porque con la experiencia que tuvimos en la ley de urgente consideración, no vemos que en el legislativo se vaya a cambiar nada. Nosotros hicimos un conjunto de planteos, llevamos 7 artículos para incorporar, vinculados a descentralización y gasto del aparato político del Uruguay. No hubo nada, ninguno fue contemplado, ninguno fue contestado. Por lo tanto, entendemos por nuestra experiencia que participar de esos espacios es más que nada para cumplir con una burocracia parlamentaria, o para convalidar algo que en definitiva después no se va a tocar en profundidad. Pero además por otro motivo, nosotros no tenemos la capacidad, por cómo está descrito el presupuesto, de decir esto está bien o esto está mal, porque en vivienda no tenemos idea de cuántas viviendas se piensan hacer, bajo qué modalidad, o sea, acá lo que estamos hablando es cómo se va a distribuir la plata de todos en el sector público. Y si uno mira la discusión hoy, está muy centrada en la baja de los salarios por un tiempo corto, con una promesa de recuperación de la capacidad de compra al final del periodo, y nosotros estamos más preocupados por la gente que está perdiendo el trabajo en el sector privado.
Entonces, entrar en esa discusión para nosotros es hasta inmoral por todos los que están quedando y estamos quedando por el camino. Ojalá el presupuesto se discutiera en estos términos. ¿Cómo hacemos para que el presupuesto baje para poder reactivar la economía y se puedan generar empleos? Pero es una discusión que todavía no está dada, ¿no? No ve en lo que tiene que ver, y insisto, con un tema específico vinculado al sector agropecuario, el proyecto de ley de presupuesto le quita recursos al Instituto Nacional de Investigación, le quita recursos al Instituto Nacional de Semillas. Son dos organismos que, vaya si tienen que ver con la inversión y con el desarrollo y con la generación de empleo. Podemos discutir horas, son dos casos distintos. El INASE tiene una lógica de conservar y cuidar básicamente el nicho de trabajo de algunas empresas semilleristas. Le diría que el INASE en parte también ha generado un aumento de costos en la producción por toda la normativa y la reglamentación que existe. Y por ende me parece que muchos de los que estamos adentro del movimiento entendemos que hay que rediscutir el INASE, porque en estos términos lo único que estamos haciendo es eliminando la posibilidad muchas veces hasta de que el productor se produzca su propia semilla. Hay casos concretos, por ejemplo, gente que viene reproduciendo sus semillas hace 20 años, que está permitido, pero hoy se le exige la factura de compra de un material que ya ni existe. Entonces, si el productor no presenta esa factura de compra de hace 20 años, el material es requisado y eliminado. Entonces, me parece que el INASE ha tomado un camino que no siempre aporta al desarrollo agropecuario. En el caso de Línea, habría que ver si acá no hay que empezar a trabajar por resultados o por proyectos y en base a eso asignar presupuestos. Porque si no, un bolsón de plata que no se sepa muy bien para dónde va también puede ser contraproducente, ¿no? Volviendo al documento Medidas Económicas, así lo titula el Movimiento Un Solo Uruguay, publicado ahora a fines de septiembre, documento que le fue presentado al equipo económico. ¿Cuál es la expectativa, Nogué? Me decía que fue una extensa reunión la que mantuvieron con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, que hubo buen nivel de diálogo. Ahora, en lo que tiene que ver con resultados, ¿hubo alguna respuesta concreta? No, todavía no, en la reunión misma no, porque además, como puede leerse en el documento, hay muchas propuestas que son nuevas, que nunca se han hablado, por lo tanto tampoco uno puede esperar en una primera reunión de aproximación respuestas inmediatas. Esperemos que se empiecen a instrumentar algunas medidas. Nosotros no precisamos ni reconocimiento ni nada, solamente que se empiece a instrumentar eso. Por suerte, o hay algunos casos, por ejemplo en colonización, que algunas propuestas que hicimos con el tema sequía ya se están instrumentando, como la generación de campos para reserva forrajera. Entonces, lo nuestro es aportar ideas desde la visión de la gente que trabaja todos los días en el sistema y el sector privado, haciendo llegar cuál es nuestra sensación, sobre todo cuáles son, a nuestro entender, las cosas que hay que modificar para destrabar todo esto. Veremos con el paso del tiempo si el Ministerio de Economía entiende pertinente implementar alguna de estas cosas. Esperemos que sí, porque para nosotros son fundamentales para mantener y aumentar el empleo. ¿Y si no? Y si no, seguiremos golpeando las puertas, seguiremos hablando de la que a nosotros nos parece que son los cambios necesarios. Hay mucha gente que pasó de la expectativa a empezar a estar un poco nerviosos, preocupados. El tema de los perros en el rubro ovino está empezando a preocupar a mucha gente. Hay muchos productores que están dejando el rubro. La falta de medidas para mejorar y bajar los costos de producción mantiene la lechería en jaque. Entonces, esperemos que se entienda que hay cambios que son necesarios. Si no, seguiremos trabajando y seguiremos insistiendo en esto. Veremos para adelante qué hacer. Estamos en una coyuntura de pandemia que altera muchos de los aspectos de la sociedad y uno tiene que ser consciente de eso. Marcelo Nogué, referente del Movimiento Un Solo Uruguay, le agradezco este rato de charla y sus reflexiones. No, por favor, muchísimas gracias a ti por el tiempo. Siempre para nosotros es importante que nos den estos
estos espacios donde poder explicar más a fondo qué es lo que estamos trabajando y planteando, y desde ya quedo a las órdenes para cuando tú quieras.